¿Cómo está? Inicia temas del día. Vamos de inmediato a repasar nuestra pregunta en Twitter para que participe en ella. La vemos aquí en pantalla. Tras una gira relámpago del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, por países que integran el Grupo de Lima, hoy se reúne de urgencia la mencionada agrupación en Chile. Un tema en agenda, Venezuela. ¿Qué los tiene tan urgidos? Aquí pongo como una postdata, un postscriptum. El FMI dijo que no reconoce a Guaidó. Opine. Vamos a comenzar entonces justamente con Venezuela. Ese es nuestro primer tema del día. Continúan los ataques a la soberanía de este país. El canciller venezolano Jorge Arreaza manifestó a través de su cuenta en Twitter lo que vemos en pantalla. Es demasiado descarado el nivel de cinismo del secretario Pompeo. Las consecuencias del bloqueo criminal de su gobierno contra Venezuela son incuantificables. Ha generado muerte, sufrimiento y necesidad. En otro tuit dice el canciller Arreaza: confirmado, Washington y Bogotá ratifican a Cúcuta como escenario habitual de sus más decadentes y baratos espectáculos. El show de adulación y servilismo de hoy con Pompeo es de antología. Mientras tanto, el abandonado pueblo de Cúcuta vive de la economía venezolana. Y muy a tono con estas denuncias, el periodista estadounidense Max Blumenthal reveló el desarrollo de encuentros privados con el fin de continuar desestabilizando la revolución bolivariana. A través de su cuenta en Twitter, publica esta exclusiva. El Centro de Estudios Estratégicos Internacionales organizó una mesa redonda privada con asesores privados de Trump en América Latina para discutir cómo librar un ataque militar estadounidense contra Venezuela. La reunión incluyó al ex jefe de Southcom, un general colombiano y funcionarios de USAID y la NIC. Pero el gobierno de Venezuela también anunció que denunciará ante la Organización Mundial del Comercio, la OMC, las prácticas comerciales ilegales de Estados Unidos y Colombia en torno al comercio de hidrocarburos, como en otros bienes y servicios, incluyendo criptoactivos. Mediante un comunicado de Cancillería, se lee: Venezuela próximamente solicitará establecer un foro arbitral en el seno de la Organización Mundial del Comercio en reclamo hacia estas prácticas comerciales calificadas por la organización como desleales. Venezuela había solicitado a la OMC consulta de diferencias, fórmula de Estados Unidos o fórmula que Estados Unidos aceptó y no solo dio respuesta a plazos fijados. Por su parte, Colombia ni siquiera ha dado respuesta a la solicitud de consultas propuestas. El país se abstendrá, además de invocar el mecanismo de establecimiento de grupos espaciales para resolver diferencias, y aclara que avanzará directamente al establecimiento de un foro arbitral, como le decíamos. Leonel Retamal nos amplía desde Caracas. ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué otros pronunciamientos ha habido por parte de autoridades venezolanas a estas muestras de injerencia? Hola, Rey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo y también a toda nuestra audiencia. En la línea de lo que tú comentabas, en base a esta denuncia exclusiva que hizo el periodista Max Blumenthal, se pronunció el enviado de Venezuela ante Naciones Unidas, el embajador Samuel Moncada, reiterando la denuncia, la gravedad de las denuncias que aquí se presentaron. Fue recogida su denuncia también por la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien señaló que se deben activar todos los mecanismos de la legalidad multilateral propuesta ya y en funcionamiento en el derecho internacional para evitar cualquier agresión de corte militar sobre Venezuela. Esto ocurre concatenado con muchos otros sucesos que hemos visto en los últimos días, como la visita del secretario de Estado norteamericano por Latinoamérica, Paraguay, Chile y Colombia. Y también, por lo tanto, la alerta se instaló nuevamente aquí entre las autoridades venezolanas. Han manifestado esta alerta a la población y a los organismos internacionales para que tomen cartas en el asunto y estén prevenidos ante las jugadas que se pueden estar tramando a este respecto. Sin embargo, esto ocurre en el ámbito internacional, pero también las autoridades venezolanas siguen trabajando internamente en las demandas del restablecimiento, por ejemplo, de la energía eléctrica en Venezuela, luego de lo que han denunciado como sabotajes al sistema eléctrico. Sigue en funcionamiento
Por ejemplo, los planes sociales, se entregó el día viernes la vivienda número 2.600.000 y se espera que para fin de año esta cifra llegue a 3 millones. También siguen en funcionamiento los planes sociales como la distribución de las cajas de alimentación de los consejos locales de abastecimiento y producción CLAP, y también han seguido en pie, como digo, en marcha todos estos mecanismos de apoyo social que tiene el gobierno ante los problemas económicos. Rey. Gracias, Leonel. Muchísimas gracias por este reporte. Hasta muy pronto. Leonel Retamal, desde nuestra sala de prensa. Y el autodenominado Grupo de Lima, en su declaración final de este lunes, estableció la negativa del uso de una intervención militar en Venezuela. Así lo señaló el canciller de Chile, Roberto Ampuero. Rechazan cualquier amenaza o curso de acción que implique una intervención militar en Venezuela. Condenan la injerencia extranjera en ese país y demandan el retiro inmediato de los servicios de inteligencia, seguridad y fuerzas militares que se han desplegado en ese país sin amparo en la Constitución venezolana. Demanda la injerencia extranjera en ese país. Forma parte de la declaración del Grupo de Lima. Habría que ver con qué doble filo está esa arma, ¿no? Es Tiare Valenzuela quien nos actualiza desde Santiago de Chile. Te saludo, Tiare. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos desde Chile, específicamente desde el Hotel Sheraton, donde se ha dado cabida a la 13ª reunión del Grupo de Lima. 13 representantes diplomáticos que llegaron muy temprano a nuestro país y que se reunieron en primer lugar con el presidente Sebastián Piñera en el Palacio de Gobierno. Ahí compartieron un desayuno a puerta cerrada y el presidente prefirió no referirse a esta reunión que se da días después, exactamente 3 días después de que el secretario de Estado de Donald Trump haya visitado nuestro país para tener una reunión a puerta cerrada con el canciller Roberto Ampuero, con el presidente de la República, y luego dirigirse al país y también dándole un discurso al mundo en la meca empresarial de Chile, en la Casa Piedra, en el sector oriente. Una reunión que ha transcurrido con normalidad, a puertas cerradas. Aún no tenemos declaraciones de los representantes de cada uno de los países. Se espera que se marque la hoja de ruta de lo que se refiere los términos ante Venezuela, una estrategia que hasta ahora no ha dado resultados. Recordemos que en solo 2 años este grupo o cartel de Lima, como le llaman los movimientos sociales, ha tenido ya 13 reuniones y su estrategia no ha dado sus resultados intervencionistas como lo esperaban. También contarles que la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional recién el día sábado también dijo que el comité ejecutivo de esa institución no reconoce al diputado Juan Guaidó como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Esos son los antecedentes entonces que enmarcan esta reunión del Grupo de Lima en nuestro país. Nosotros estaremos atentos, por supuesto, a cuáles serán las declaraciones de estos representantes diplomáticos, contándoles cuál es la hoja de ruta que enmarcan estos representantes y también, por supuesto, viendo si hay réplicas a estas propuestas por parte del movimiento social chileno. Gracias, Tiare. Ya se conoce la declaración final. Vamos ahora a revisar las acciones emprendidas por el Grupo de Lima desde que se conformó para llevar su agenda injerencista contra Venezuela. Es una instancia multilateral establecida por 14 países. Su objetivo, inferir en los asuntos internos de Venezuela, como le decía. ¿Qué exige? Bueno, pues la liberación de supuestos presos políticos en el país. Ejercer presión contra el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Respalda a la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora y declarada en desacato. Reiteramos nuestra pregunta del día, que mucho tiene que ver con esto que acabamos de plantear. Tras una gira relámpago del secretario Mike Pompeo por países que integran el Grupo de Lima, hoy se reúne de urgencia la mencionada agrupación en Chile. Un tema en agenda: Venezuela. ¿Qué los tiene tan urgidos? Ahí hay una información adicional que le puede servir. El FMI, Fondo Monetario Internacional, dijo que no reconoce a Guaidó. Una pequeña pausa, en breve estamos de vuelta. Nuestra imagen del día nos lleva, como ve, a París, Francia. La Catedral de Notre-Dame, uno de los monumentos más emblemáticos de la capital francesa, sufrió un devastador incendio este lunes. Según informaron los bomberos, el incendio está potencialmente relacionado
con trabajos de renovación de la edificación. Las investigaciones siguen su curso, ya ha habido pronunciamientos de varias autoridades, como por ejemplo el presidente Emmanuel Macron y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Vamos con imágenes en vivo de lo que está aconteciendo. Ahí ven. Vemos todavía que hay humo saliendo de las instalaciones de Notre Dame. Esto ocurrió casi entrada la noche en Francia, alrededor de las 19 horas locales. Y ahí está entonces como se habla de más de 400 bomberos que han contribuido a apagar las llamas. Imágenes, reitero, que ponemos a su disposición en vivo. Es nuestra imagen del día. Y de Europa regresamos a América porque se conmemoran 58 años de los ataques a aeropuertos cubanos como el preludio del ataque a Playa Girón. El pueblo de la mayor de las Antillas y sus autoridades recuerdan los hechos, nuestro segundo tema del día. Le vamos a ampliar a continuación. Acompáñanos. Hace 58 años, aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con falsas banderas cubanas intentaron invadir la bahía de Cochinos con el objetivo de tomar parte del territorio cubano. La acción, que duró al menos 65 horas, fue aplastada por las milicias y Fuerzas Armadas Revolucionarias al mando del comandante Fidel Castro, que evitaron que fuerzas extranjeras conformaran un gobierno provisional bajo el reconocimiento de la OEA. Nuestra corresponsal en La Habana, Fabiola López, nos cuenta más. Te saludo, Fabiola. Tanto el presidente Miguel Díaz-Canel como el pueblo han aprovechado la ocasión para patentizar el apoyo a la revolución. ¿Qué otros pronunciamientos ha habido a lo largo de la jornada? ¿Cómo se han recordado los hechos? Un gusto en saludarte desde La Habana. Pues en efecto, hoy se comienzan las conmemoraciones por el 58 aniversario de la victoria de Playa Girón. Justamente un día como hoy, 15 de abril, aviones norteamericanos disfrazados con las insignias de la Fuerza Aérea Cubana bombardearon los aeropuertos de Santiago de Cuba y de La Habana en lo que se conoce como el preludio de la agresión a Girón. Y sobre ese triste acontecimiento justamente estuvo tuiteando hoy el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y decía, después de recordar este suceso y también de recordar el acto heroico de un cubano, un joven cubano querido de muerte, con su sangre escribiera Fidel, decía en un Twitter que los Estados Unidos, 58 años después, siguen con las mismas mentiras y agresiones. Sin embargo, Cuba se mantiene con igual coraje y fidelidad. El presidente cubano hace este Twitter en un contexto justamente en que hay una escalada de agresiones de Estados Unidos contra Cuba. Y recordemos que hace unos días el asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, anunció que se iba a reunir este miércoles con los mercenarios de Playa Girón en la ciudad de Miami. Esos mercenarios que fueron derrotados en menos de 72 horas por el pueblo cubano en las arenas de Playa Girón. Por otro lado, Cuba tiene una amplia agenda por el aniversario de esta efeméride de la victoria de Girón, una amplia agenda que incluye remozamientos a centros estudiantiles, también a centros de salud, a viales, también hay remozamientos a campamentos de pioneros. Se está remozando el campamento de pioneros 19 de abril y va a abrir después de un remozamiento general el Museo de Playa Girón, este museo que atesora más de 2.000 piezas de esos acontecimientos y que narra la epopeya que hizo el pueblo durante estos días de abril y que fue en definitiva la primera gran derrota del imperialismo en América, Rey. Nosotros vamos a estar reportando lo que suceda en este 58 años de conmemoración por la victoria de Girón. Muchísimas gracias, Fabiola. Le vamos a mostrar ahora un extracto del histórico discurso del comandante Fidel Castro en el contexto de esta agresión del imperialismo estadounidense en 1961. Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Compañeros, todas las unidades deben dirigirse hacia la sede de sus respectivos batallones en vista de la movilización ordenada para mantener el país en estado de alerta ante la inminencia que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas y del cobarde ataque de ayer.
de la agresión de los mercenarios. Marchemos a las casas de los milicianos, formemos los batallones y pongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito de al combate, con la convicción de que morir por la patria es vivir y que en cadenas vivir es vivir en oprobio y afrenta asumir. Le hablamos entonces de otros temas que también son noticias este lunes. Para eso revisamos la cuenta Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Argentina. Carolina Silvestre, docentes de la provincia de Buenos Aires, reclamaron el pago de salarios adeudados en la Secretaría de Recursos Humanos de la Gobernación a cargo de María Eugenia Vidal. Referentes de Suteba, provincia, entregaron un listado de docentes que no cobraron al subsecretario Sanguinetti. Avanzamos. Denise Herrera, la defensa legal del creador de Wikileaks, Julian Assange, rechaza las acciones del gobierno ecuatoriano contra el periodista. Vemos este reporte en Twitter. Bueno, le invitamos a que lo repase a través de la cuenta en Twitter de Denise Herrera. Sergio Rodrigo, algo que le habíamos adelantado como parte de nuestra imagen del día. París, la Catedral de Notre Dame, sufre este lunes un importante incendio que ha derribado ya su torre más emblemática y parte del techo. Nos acaba de llegar el reporte de Denise, lo vamos a escuchar. El gobierno ecuatoriano ha publicado hoy 3 notas diplomáticas oficiales donde las autoridades del Reino Unido se comprometen a no extraditar a Julian Assange si su vida corre peligro. Sin embargo, su defensa legal rechaza el accionar de las autoridades ecuatorianas. En este contexto, también los familiares del ciudadano detenido por presunta vinculación con Wikileaks, Olavini, llegan hoy a Ecuador, ya que han expresado sentirse profundamente preocupados por la situación de su familiar. Nuestro tema en desarrollo se genera en Colombia. Continúa el exterminio de líderes sociales y sus familiares. Los hechos más recientes están relacionados con la muerte de un bebé de un excombatiente de las FARC. José Manuel Jiménez nos cuenta más. Saludos, José Manuel. ¿Qué otras reacciones se han venido escuchando a lo largo de la jornada? Rey, televidentes, buenas tardes. Efectivamente, el rechazo es rotundo al asesinato de este niño, de este bebé de 7 meses en el departamento de La Guajira, tras un atentado que sufrió uno de los excombatientes de esta zona y que en estos momentos está gravemente herido. Por su parte, el gobierno nacional, en cabeza del director encargado de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ha dicho que se están llevando a cabo las investigaciones por parte de las autoridades, como es la Fiscalía y la Policía Nacional, para saber cuáles fueron los hechos reales o qué ocurrió realmente y quiénes fueron las personas que agredieron a este excombatiente y que en esta acción asesinaron a este bebé de 7 meses. Pero es que la situación se complica cada día. Según el director de esta agencia de reincorporación para la normalización, son 128 los excombatientes y familiares asesinados de la otrora guerrilla de las FARC. Según esta agencia, se ha resuelto el 46% de los casos, pero los asesinatos continúan contra estos excombatientes de las FARC, pero también contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos en diferentes regiones del país. Recordemos que desde el acuerdo de paz en el 2016 a la fecha se han asesinado cerca de 500 líderes sociales en todas las regiones del país, y en lo que va corrido de 2019 se estima que son ya 50 los líderes sociales asesinados en Colombia bajo la mirada pasiva, tranquila del gobierno de Iván Duque. Pues lo único que se ha logrado hacer en este gobierno es emitir leyes, emitir resoluciones, emitir una serie de alertas
que no han servido para frenar el asesinato de estos líderes. Incluso el Consejo Nacional, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el pasado viernes llamó seriamente la atención a Colombia por los continuos asesinatos de los líderes sociales y de los excombatientes, y le pidió al gobierno nacional aplicar el acuerdo de paz, desmontar el paramilitarismo y dar un marco jurídico a la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, ponerle el acelerador a la implementación del acuerdo de paz para poder así llegar o frenar ese constante asesinato de líderes sociales, de excombatientes que están de una u otra forma en oposición, defendiendo la vida, defendiendo el territorio, defendiendo los derechos políticos de sus comunidades. Y el panorama se acrecenta un poco más teniendo en cuenta que este año tenemos elecciones regionales en el mes de octubre y ya las alertas se han prendido con respecto a esta situación del asesinato y persecución de los líderes sociales. Por eso las organizaciones sociales han llevado a cabo o han invitado a la comunidad en general, a la sociedad colombiana e internacional, a acompañar el próximo 28 de abril, del 28 de abril al 3 de mayo, la gran toma de Bogotá por parte de más de 3.000 líderes sociales de todo el país para denunciar el sistemático asesinato de estos líderes en Colombia, Rey. Muchísimas gracias por esta información, José Manuel. Hasta muy pronto. José Manuel Jiménez, directamente desde nuestra corresponsalía en Bogotá, Colombia. Pasamos a la pregunta del día. Tenemos respuestas. Esta era la pregunta. Tras una gira relámpago del secretario Mike Pompeo por países que integran el Grupo de Lima, hoy se reúne de urgencia la mencionada agrupación en Chile, un tema en agenda, Venezuela. ¿Qué los tiene tan urgidos? Téngase en cuenta que el FMI dijo que no reconoce a Guaidó. Vamos a ver la primera respuesta. La ofrece Orlando. Dice, se planea qué es lo que le depara el futuro para Venezuela. Ya Guaidó pierde impacto mediático y poder de convencimiento. Para ellos es necesario hacer nuevos planes desestabilizadores, pero nunca caerá el gobierno de Nicolás Maduro, porque resistiremos contra el imperialismo. Muchas gracias, Orlando. Otra, la de otro Orlando, dice, se les están cerrando los caminos con la firmeza del pueblo venezolano y con su prepotencia pueden apelar a la intervención armada y eso sería muy peligroso para toda nuestra región. También le agradecemos. Por último, esta de Gerardo Ernesto, que dice, presionar y presionar hasta que se unan en su afán de tomar Venezuela, pero es lo que no hacen sus secuaces, decidirse a dar el paso que Estados Unidos no quiere dar solo. Misma historia de siempre. Muchísimas gracias también a Gerardo por su participación. Así ponemos punto final a esta emisión de Temas del Día. A usted gracias por estar con Telesur.